Hola amigos, muchas gracias por el apoyo en los videos pasados. En este video conoceremos una de las prisiones más famosas del mundo. La prisión de Guantánamo, ubicada en la base naval de Estados Unidos en Cuba, ha sido uno de los centros más polémicos de detención e interrogatorio desde su establecimiento en 2002. Originalmente diseñada como parte de la respuesta del gobierno de Estados Unidos a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la prisión se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre la seguridad nacional y los derechos humanos. En este video se analizarán los orígenes de la prisión de Guantánamo, sus prácticas de detención e interrogatorio, las críticas que ha recibido desde diversos sectores de la sociedad y el impacto que ha tenido en la percepción de los derechos humanos a nivel global. La creación de la prisión de Guantánamo fue parte de la política estadounidense de guerra contra el terrorismo, lanzada tras los atentados del 11 de septiembre. En un esfuerzo por capturar y eliminar a los responsables de esos ataques y prevenir futuros atentados, el gobierno de George W. Bush autorizó la creación de un centro de detención para prisioneros considerados como combatientes enemigos o terroristas. La base naval de Guantánamo fue elegida como el lugar para albergar a estos prisioneros debido a su ubicación en Cuba, fuera de los límites del sistema judicial estadounidense, lo que permitiría a las autoridades estadounidenses eludir las protecciones legales y constitucionales que los detenidos podrían invocar en suelo estadounidense. La primera oleada de prisioneros llegó en enero de 2002, y con el tiempo, Guantánamo llegó a albergar a cientos de prisioneros, provenientes en su mayoría de Afganistán e Irak. Muchos de ellos fueron detenidos sin cargos formales, sin juicio y sin acceso a abogados, en condiciones que violaban los estándares internacionales de derechos humanos. A pesar de las promesas de tratar a los prisioneros con dignidad, las prácticas de tortura y tratos crueles y degradantes, como la waterboarding, ahogamiento simulado, se convirtieron en una parte integral del régimen de detención en Guantánamo. Desde sus inicios, Guantánamo ha sido señalado por las organizaciones de derechos humanos por las violaciones a los derechos fundamentales de los prisioneros. Uno de los aspectos más controversiales ha sido el uso de la tortura durante los interrogatorios. Aunque el gobierno de Estados Unidos ha sostenido que se trataba de métodos legales y efectivos para obtener información sobre posibles ataques terroristas, numerosas investigaciones y testimonios han demostrado que muchos de los métodos utilizados en Guantánamo eran crueles, inhumanos y degradantes. La práctica más infame fue el waterboarding, que consiste en simular un ahogamiento al prisionero. Esta técnica, junto con otros métodos como el confinamiento en celdas oscuras, el uso de privación sensorial y la exposición a temperaturas extremas, fue documentada por organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Estas técnicas fueron utilizadas en un contexto en el que muchos de los detenidos no fueron acusados de ningún crimen, ni tuvieron acceso a un juicio o defensa legal. A lo largo de los años, ha quedado claro que un porcentaje significativo de los detenidos en Guantánamo eran detenidos por error o por motivos equivocados. Los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la ONU y otras entidades indicaron que muchos de los prisioneros no tenían vínculos con Al-Qaeda ni con los talibanes, y que fueron detenidos bajo circunstancias muy cuestionables. Además, algunos fueron entregados a las autoridades estadounidenses por gobiernos aliados a cambio de recompensas, sin ninguna evidencia que respaldara su presunta vinculación con actividades terroristas. A pesar de la presión internacional, el gobierno de Estados Unidos mantuvo la prisión abierta, argumentando que era un componente esencial de su estrategia de seguridad nacional en la lucha contra el terrorismo global. Sin embargo, el hecho de que muchos de los prisioneros fueran detenidos sin pruebas claras y sin juicio fue un factor que dañó la credibilidad de Estados Unidos en cuanto a su compromiso con los derechos humanos y el Estado de Derecho. A lo largo de los años, Guantánamo ha sido un punto álgido de críticas por parte de organismos internacionales, gobiernos y defensores de los derechos humanos. La comunidad internacional ha señalado en repetidas ocasiones que las condiciones de la prisión violan los estándares establecidos por tratados como la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de métodos crueles o degradantes en la detención y el trato a los prisioneros.
Uno de los informes más contundentes sobre las violaciones cometidas en Guantánamo fue el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de 2006, que calificó las condiciones de la prisión como una violación grave de los derechos humanos. El informe criticó las prácticas de detención sin juicio, la tortura sistemática y las condiciones inhumanas en las que se mantenía a los prisioneros. Por otro lado, varias organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch emitieron informes denunciando las violaciones y exigiendo el cierre inmediato de la prisión. En 2004, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, también emitió un informe en el que calificaba las prácticas de interrogatorio de la prisión como tortura. Además de las violaciones directas a los derechos humanos, Guantánamo se convirtió en un símbolo de la política exterior estadounidense en el contexto de la guerra contra el terrorismo. El hecho de que Estados Unidos estuviera dispuesto a operar una prisión fuera de su territorio y sin el escrutinio de los tribunales estadounidenses generó un rechazo generalizado en muchos países, y fue interpretado como un ejemplo de la desmesurada expansión de los poderes del Ejecutivo estadounidense en detrimento de los derechos civiles y las libertades individuales. El funcionamiento de la prisión de Guantánamo tuvo un impacto considerable en la imagen internacional de Estados Unidos. Durante los primeros años de la administración de George W. Bush, el gobierno insistió en que la prisión era necesaria para proteger al país de amenazas terroristas y que los prisioneros eran, en su mayoría, combatientes enemigos capturados en el contexto de una guerra legítima. Sin embargo, los abusos cometidos en Guantánamo, junto con las imágenes de prisioneros siendo tratados de manera inhumana, tuvieron un impacto negativo en la percepción de la política exterior estadounidense. Este desprestigio se intensificó durante la administración de Barack Obama, quien asumió el cargo en 2009 y prometió cerrar Guantánamo. Aunque Obama firmó una orden ejecutiva para clausurar el centro de detención, el Congreso de Estados Unidos bloqueó sus esfuerzos mediante legislación que prohibió el traslado de prisioneros a territorio estadounidense. El cierre de Guantánamo se convirtió en una promesa incumplida, y la prisión continuó operando bajo restricciones legales y políticas. A pesar de las promesas de cambio, Guantánamo siguió siendo un punto de controversia incluso después del fin de la presidencia de Obama. A medida que se acercaba el final del mandato de Obama, la prisión de Guantánamo albergaba a un número mucho menor de prisioneros, pero la cuestión de su cierre seguía sin resolverse. En la administración de Donald Trump, Guantánamo fue reabierto como una herramienta potencial en la lucha contra el terrorismo, y el discurso sobre su cierre fue abandonado. Durante la presidencia de Joe Biden, el tema no ha sido un foco principal, y aunque algunos prisioneros han sido liberados o transferidos a otros países, la prisión sigue en funcionamiento. A día de hoy, Guantánamo continúa siendo un emblema de las contradicciones dentro de la política exterior estadounidense, entre la seguridad nacional y los derechos humanos. Aunque el número de detenidos se ha reducido considerablemente, persisten las críticas por los prisioneros que siguen sin ser juzgados y por las prácticas de detención que contravienen las normas internacionales. La prisión de Guantánamo representa una de las facetas más oscuras de la guerra contra el terrorismo y un recordatorio de cómo las preocupaciones sobre la seguridad nacional pueden poner en riesgo los principios fundamentales de los derechos humanos y el Estado de Derecho. A pesar de las promesas de cierre y las presiones internacionales, Guantánamo sigue siendo un tema candente en la política estadounidense y mundial. El impacto de esta prisión en la percepción global de Estados Unidos y en la lucha por la defensa de los derechos humanos es innegable, y su legado sigue siendo un tema que requiere reflexión y acción en el ámbito de la justicia internacional.